Hola, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema fascinante y súper especializado, el marco normativo de los delitos ambientales en Bolivia. Porque claro, comprender cómo la ley realmente protege a la naturaleza requiere que desarmemos pieza por pieza la estructura exacta de su mecanismo de defensa penal. Así que, arranquemos. Para guiarnos en este análisis, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, las bases del delito ambiental. Segundo, los tipos de peligro y daño. Luego pasaremos a la culpabilidad e imputabilidad. En cuarto lugar, la alteración de las facultades. Y para cerrar, las técnicas legislativas penales. Vamos directo a la sección 1. Bases del delito ambiental. Para entender todo este sistema, hay que ver cómo la ley construye un caso de forma puramente secuencial. Fíjense que funciona casi como un embudo gigante. Todo arranca en el paso 1, dentro del inmenso y complejo universo del derecho penal, que es básicamente la rama que castiga las conductas prohibidas. A partir de ahí, el embudo se va estrechando hacia el paso 2, donde ya necesitamos una definición de delito ambiental que sea muy, pero muy específica. Y finalmente, todo este concepto aterriza y adquiere fuerza legal con el paso 3, la figura de la tipicidad. Es un flujo de trabajo legal impecable, la verdad. Pero, un momento. Quiero detenernos en ese último punto porque es absolutamente crucial. La tipicidad actúa como un umbral sumamente estricto. Es la categorización legal definitiva dentro del marco normativo. Para que un acto sea verdaderamente considerado un delito, no basta con decir, bueno, esto parece moralmente incorrecto o evidentemente es perjudicial para el ecosistema. No. La acción que se documenta tiene que encajar a la perfección, como una llave en su cerradura, con las palabras y requisitos exactos que dicta el código. Si una acción no alcanza este estándar tan riguroso de tipicidad, simplemente no se puede procesar por esta vía, así de simple. Y así pasamos a la sección 2, tipos de peligro y daño. Aquí es donde el tema adquiere una tensión constante que es fascinante. Resulta que la ley siempre está sopesando dos escenarios. Por un lado, tiene que evaluar los tipos de daño o lesión, que es cuando la destrucción, lamentablemente, ya se ha materializado de forma física. Y por el otro lado, debe contrastar esto con los tipos de peligro, que representan esa amenaza o el riesgo inminente de que algo terrible suceda. Es como si el sistema judicial estuviera haciendo malabares, en un constante ejercicio de equilibrio entre castigar la devastación que ya ocurrió y tratar de prevenir escenarios que podrían ser potencialmente catastróficos. Y esto nos lleva a un punto clave en el contexto boliviano. Las infracciones ambientales están intrincadamente vinculadas al concepto mismo de delitos de peligro. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que no siempre es necesario esperar cruzados de brazos a que se documente un río totalmente contaminado o una reserva natural hecha cenizas para que la ley actúe. Para nada. El simple hecho de generar un riesgo grave para el ecosistema ya constituye por sí mismo un acto delictivo. Es un cambio de perspectiva enorme. Ahora, para desglosar esto aún más, el marco normativo traza una línea divisoria muy clara respecto al nivel de esa amenaza. Por un lado, tenemos los delitos de peligro concreto. Estos implican un peligro inmediato, altamente demostrable. El desastre es visible e inminente en un lugar específico, como un derrame tóxico a punto de llegar a una fuente de agua. Y por otro lado, encontramos los delitos de peligro abstracto. Estos abordan una amenaza más generalizada, quizá basada en prohibiciones de ciertas sustancias que, por regla general y consenso científico, sabemos que representan un riesgo inadmisible para la naturaleza a largo plazo, aunque no veamos el daño inmediato hoy mismo. Bien, avancemos a la sección 3. Culpabilidad e imputabilidad. Habiendo establecido el delito y su impacto, nos toca enfocarnos en el ser humano detrás del acto, y esto construye una imagen legal bastante compleja del infractor. Tenemos que contrastar la culpabilidad con la imputabilidad. Sonan parecido, pero la verdad es que son distintas. La culpabilidad responde a la pregunta de si hubo intención, dolo o negligencia al cometer el acto. Es esa relación directa entre el autor y lo que hizo. Pero la imputabilidad examina algo previo y mucho más profundo, la verdadera capacidad mental y legal del individuo para siquiera comprender que lo que estaba haciendo era ilegal. Básicamente es la gran diferencia entre cometer una mala acción y tener la capacidad legal para ser responsabilizado por ella. Lo que conecta directamente con la sección 4, alteración de las facultades.
Para entender esa capacidad mental, el código detalla 3 variables críticas, literalmente 3 estados mentales distintos que pueden cambiar toda la ecuación legal. Primero, la insuficiencia de las facultades, que generalmente se refiere a condiciones donde el desarrollo mental simplemente no permite una comprensión plena de los actos. Segundo, la alteración de las facultades, que implica condiciones patológicas que distorsionan, ya sea temporal o permanentemente, la percepción de la realidad. Y tercero, el estado de inconsciencia, donde hay una pérdida absoluta de las capacidades de raciocinio y control en el momento exacto de los hechos. Y como se imaginarán, esos 3 estados mentales impactan de lleno en el corazón de la imputabilidad. Si durante el proceso judicial se logra demostrar de manera fehaciente que hubo una insuficiencia, una alteración o un estado de inconsciencia, esto modifica por completo si la persona puede, desde una perspectiva legal, enfrentar las consecuencias penales de esa devastación ambiental. Funciona como un filtro jurídico muy riguroso, diseñado puramente para garantizar que la norma se aplique de forma justa. Todo este profundo análisis nos plantea una pregunta estructural clave que da mucho en qué pensar. ¿Cuáles son las técnicas legislativas para la tipificación de delitos ambientales? Piénsenlo un momento. Con la inmensidad de factores científicos e industriales que cambian literalmente todos los días, ¿cómo logran los legisladores capturar toda esa complejidad en un texto legal que, por su propia naturaleza, tiene que ser rígido e inamovible? Esa pregunta nos abre la puerta a la última parte de nuestro análisis, la sección 5, Técnicas legislativas penales. Esta sección del marco se centra en las estrategias reales y 100% prácticas de redacción jurídica que se requieren para agarrar esa teoría de conservación ecológica y convertirla en derecho penal completamente procesable. Estamos hablando de buscar soluciones de ingeniería legal, herramientas que permitan al sistema de justicia perseguir nuevos contaminantes o nuevas tecnologías destructivas que ni siquiera existían en la mente de nadie cuando se redactó el Código Penal original. Y es aquí donde surge una técnica legislativa sumamente sofisticada y con un nombre genial, la Ley Penal en Blanco. Funciona más o menos así. El legislador redacta el delito de forma genérica y deja ciertos componentes descriptivos literalmente en blanco. Por ejemplo, puede sancionar a quien libere sustancias tóxicas prohibidas. Pero claro, ese espacio en blanco no se llena en el propio Código Penal, sino que remite a normativas, decretos o reglamentos administrativos externos. Y la magia de esto es que esos reglamentos sí se actualizan constantemente a la par de la innovación científica. De esta forma tan inteligente, el sistema judicial puede adaptarse rapidísimo a realidades industriales súper complejas sin tener que pasar por el dolor de cabeza de reformar el Código Penal entero ante cada nuevo avance químico. Es una genialidad. Al concluir este intenso recorrido, quiero dejar una interrogante crítica resonando. Hemos visto que esta arquitectura detrás de los delitos ambientales equilibra la evaluación del peligro, la salud mental del infractor y la increíble flexibilidad de las técnicas legislativas. Pero, sabiendo todo esto, ¿cómo se adaptará este esquema legal a los vertiginosos desafíos ambientales del mañana? Es absolutamente imperativo que este marco siga evolucionando con agilidad para proteger el mundo natural frente a amenazas que están en constante transformación. Muchísimas gracias por sumarse a este análisis. Hasta la próxima.